¿Qué onda? ¿Qué tal? Yo soy Fernando Castro, soy el profesor lector y el día de hoy vamos a hablar de la diferencia entre el lenguaje denotativo y el connotativo. Me parece útil comenzar mencionando que el lenguaje es esa herramienta que utilizamos los humanos para comunicarnos entre nosotros. Y francamente a veces también con los animales o las plantas, pero a la hora que nosotros nos comunicamos, no solamente utilizamos palabras en un cierto orden, sino que entran muchos otros factores en juego. Podemos comunicarnos no solo de manera oral y escrita, sino que también podemos hacerlo por medio de gestos, gruñidos, señas, miradas, etc. Todo este tipo de herramientas nos ayudan a complementar el mensaje que queremos transmitir. En muchas ocasiones basta únicamente con que le digas a alguien y ya con eso entiende el mensaje. El tono de voz y la forma en que la modulamos al hablar también pueden dar a entender mucho sobre la manera en que se debe de interpretar el mensaje que estamos dando. Por ejemplo, si al llegar a tu casa te dicen que hay de comer sopa de cebolla, no es lo mismo que tú contestes diciendo ¡Uy, sí! ¡Qué delicia! A que contestes diciendo ¡Uy, sí! ¡Qué delicia! En este caso, los gestos faciales y el tono de voz nos indican que no piensas textualmente lo que estás diciendo, sino que quieres dar a entender todo lo contrario. Por eso el día de hoy dedico este video a la diferencia entre el lenguaje denotativo y el connotativo. Porque por un lado tenemos el lenguaje denotativo, que es aquel que está indicando textualmente lo que dicen las palabras. Este tipo de lenguaje no se presta a la malinterpretación porque estás dando un mensaje de manera directa y explícita. Si yo, por ejemplo, digo que este cuarto está muy frío, lo que estoy queriendo decir es literalmente que la habitación tiene una temperatura baja. No se presta a la malinterpretación porque estoy diciendo textualmente lo que indican las palabras en su significado más estricto. Pero también tenemos por otro lado el lenguaje connotativo, que este es el que no está indicando lo que textualmente dicen las palabras en su sentido más estricto, sino que está queriendo dar a entender otra cosa. Este es un lenguaje subjetivo y para poderlo interpretar correctamente necesitamos tomar en cuenta el contexto y, como decíamos hace unos momentos, gestos, tonos de voz y otros detalles que nos puedan indicar cómo debemos de interpretar el mensaje. Por ejemplo, si yo te dijera de manera connotativa que tú eres muy frío, no estoy queriendo decir que tu cuerpo tiene una temperatura baja, sino que eres indiferente, que no muestras interés, que eres muy calculador o que no te conmueves con facilidad. Ese es el tipo de lenguaje que utilizaba hace unos momentos con el ejemplo de la sopa de cebolla y contestar ¡Uy, sí! ¡Qué delicia! Porque en este caso no estoy diciendo lo que indican textualmente las palabras, sino que por medio del contexto, tomando en cuenta el producto que me están diciendo que voy a comer, las señas que hago con mi cara y el tono de voz que utilizo, se da a entender que el mensaje es opuesto, que en realidad no se me antoja comer sopa de cebolla. Eso es un lenguaje connotativo. Precisamente por esto resulta importante que tomemos en cuenta que nosotros cuando nos comunicamos todos los días estamos alternando entre estos dos tipos de lenguaje. ¿De qué depende que utilicemos uno o el otro? Va a depender de tres cosas: del contexto en que nos encontramos, del interlocutor con el que nos estamos comunicando y del mensaje mismo que queremos dar a conocer. Dependiendo de estos tres factores vamos a decidir si nos expresamos de manera denotativa o connotativa. En los textos legales, por ejemplo, en los informativos, instructivos o argumentativos, es preferible utilizar el lenguaje denotativo porque es claro, subjetivo y no se presta a malinterpretación. Sin embargo, en el habla cotidiana, en el lenguaje vulgar o informal, es muy común utilizar el connotativo porque le da jocosidad y diversión a nuestro hablar. Espero que esta información haya sido de utilidad para ti. Si fue o no fue así, puedes expresarte en un comentario, puedes dejar un like, un dislike, puedes suscribirte, puedes darle a la campanita, puedes no hacer ninguna de estas cosas, como tú quieras, eres libre de elegir qué quieres hacer. Yo soy Fernando Castro, el profesor lector. Deseo profundamente que Dios te bendiga, te mando un fuerte abrazo y nos estamos viendo próximamente con más información.